Ay, qué bonita sala llena. ¿Hasta ya había Eder ahí? ¿O es mi imaginación? Lo veo. Tú debías estar acá. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Ya siento que es casi de noche de tanto que he corrido hoy en la mañana. Qué bueno que están aquí. La verdad es que esta plática a mí no solo me enorgullece profundamente, pero me llena el corazón. Tener a Nicolás Celis y a Julio Chávez Montes sentados, los dos aquí, dos de los más importantes productores que tenemos en este país y que los exportamos ya de este país al mundo, creo que es un enorme privilegio. Es un enorme privilegio escucharlos hablar, entender quiénes son, pero sobre todo cómo han llegado a donde han llegado, cuál es el mecanismo del éxito, aunque ese en realidad no exista. Entonces, muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Yo soy Jimena Urrutia, soy directora de Industria y Mercado en el festival y sin más mejor me los traigo al escenario. Aquí vienen don Julio y don Nico. Pasen, pasen, pasen. Estaban muy preocupados porque no sabíamos si iba a haber gente o no. Yo decía, es que si no hay gente en esta plática es que nadie está entendiendo de qué va un festival de cine. Así que gracias a los dos. No, gracias por estar aquí todos. Muchas gracias. Yo tengo que arrancar con una… Por favor. Muchas gracias. Tengo que arrancar con la pregunta inevitable que es, ¿qué pasa en la cabeza de un joven cuando todavía éramos muy jóvenes? Yo sé que ustedes son más jóvenes que yo, pero no tanto. Cuando dice, quiero hacer cine, sobre todo un joven que en realidad no necesariamente viene de una familia que hace cine o no necesariamente tiene algún antecedente ahí, sino que un día de repente pues hay algo que le hace clic, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un volado o quién arranca? Pues bueno, pues yo siento que desde niño siempre quise hacer cine como muchos de los que están aquí. Creo que de niño no sabía que era un sueño o una profesión, sino que era un hobby y algo que me gustaba mucho. Y pues bueno, creo que mi familia detectó desde el inicio que me gustaba y que era bueno, y a partir de ahí fui encontrando lugares donde pudiera como encontrar respuestas. Tomé clases de foto, de edición de video, hacía videos para bodas, para 15 años, de todo lo que me pude encontrar. La historia oculta de Nico Celis. Sí, por ahí hay unos videos de bodas que yo dirigí. Ustedes no lo saben, pero hoy vamos a desentrañar algunas historias de estos dos jóvenes para ir entendiendo que al final llegar a donde están no necesariamente es un camino, no es un lecho de rosas, diríamos, ¿no? Cuéntanos, Julio. Pues mira, primero también creo, Nico, se te está yendo que hacías trucos de magia también. Yo he visto videos. Cierto, sí. Sigues haciendo magia, pero desde chavito, ¿no? Gracias. Sí, Yo lamentablemente no tenía ningún tipo de aptitud de magia, ¿no? Y de hecho, bueno, tengo muy pocas aptitudes, no sé cuáles, pero algunas. Magia no era una de ellas. Es muy modesto de tu parte decirlo. Y la verdad es que yo en un inicio lo que siempre me fue la literatura. O sea, yo siempre era el típico niño que estaba lee. Y el cine para mí realmente se abrió como posibilidad una vez en un Virgin Megastore en Chicago cuando tenía 18 años, que ya no existen, ¿no? Pero tenían como estas pantallitas donde mostraban películas y estaba por salir, y justo iba a salir una edición del Le Mépris de Godard y tenían como el inicio de la película, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto cuando vi esta toma de Brigitte Bardot que cambiaba a rojo, blanco y azul, que me voló la cabeza, ¿no? Porque dije, el cine tiene posibilidades que jamás había imaginado, porque lo que había visto hasta este momento era cine Hollywood, ¿no? Entonces me parecía como, no, pues esto no, ¿qué? Y cuando vi eso me voló la cabeza, me compré ese DVD que tengo aún y fue cuando dije, yo quiero hacer cine. Pero ese fue… No me sabía esa historia. ¿Ves? Eso es lo que pasa en este tipo de conversaciones. Uno empieza a aprender ciertas historias. Yo me acuerdo de ti, Nico, de hecho, cuando yo estudiaba en el Centro de Capacitación Cinematográfica, Nico era de los productores de las tesis o de los cortos de todo el mundo en el CCC, pero eso mejor no lo cuentas tú. Sí, justo intenté entrar al CCC, como a lo mejor muchos de ustedes también lo han intentado, y pues hay 15 lugares.
y es imposible entrar, ¿no? Y obviamente ya con el tiempo me doy cuenta que pues, el sistema de ingreso pues también es, no sé si lo sigan haciendo así, pero ya está muy arcaico, ¿no? Y eran unos métodos y unas entrevistas, y los que te entrevistaban también era tan extraño como para decir si tenías como futuro en el cine o no. Y claro, yo competía contra gente yo tendría ahí 18, 19 años, y los que aplicaban tenían 25, 30 años, ya habían estudiado 2 carreras, ya tenían barba, ¿no? O sea, como que, y pues para el CCC yo era alguien que todavía no había vivido y que pues no era el momento, ¿no? Lo cual es cierto también, porque con el tiempo entendí que para contar historias te necesitas vivir para tener que contar, ¿no? Porque obviamente creo que todos pensábamos o creemos que nuestra vida es demasiado interesante como para hacer películas de cada momento de nuestra vida. Y como no me aceptaron, pues me puse a producir y a ofrecer mis servicios ahí a los cortos, a las tesis, y brincaba de una a otra, ¿no? Entonces, no era estudiante, pero todos me conocían como si fuera ahí otro alumno más, y así empecé a hacer todos mis proyectos o sea, digamos, como que tuve una educación del CCC sin ser miembro, ¿no? Y eso estuvo muy padre. Pero creo que una de las cosas que es muy bonito y muy interesante escuchar de estos es que al final esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y en ese sentido, Julio, tú también empezaste muy chiquito, pero imagino que también tuviste que atravesar como por muchos lugares antes de ir llegando donde querías llegar. Yo la verdad es que empecé muy rápido por inconsciente, ¿no? Y por irresponsable de no imaginarse lo que era la locura de hacer una película, y fue yo trabajando en Mantarraya como asistente en distribución conocí a mi socio Sebastián Hoffman, y nos fuimos a una tienda, a un restaurante de ensaladas que está en La Condesa a platicar, y me platicó de Halley. Entonces estuvimos platica y platica y nos dimos cuenta que queríamos contar lo mismo, y empezamos a escribir Halley juntos. Y se armó muy rápido, ¿no? Pero era una cosa donde cuando de repente está la realidad de filmar una película así, que dices, Dios mío, ¿a qué me metí? ¿No? Y que ahí es donde justo es la carrera de resistencia, ¿no? Y Halley para mí fue como de, ok, si sobrevivías a hacer una película así, sin duda hacer películas era algo que iba a ser la realidad del resto de mi vida. Porque, por ejemplo, los que habrán visto la película, hay una escena en una morgue que, porque no tenemos dinero, nunca pudimos parar la operación de la morgue. Entonces, entre tomas, llegaban los cadáveres, ¿no? y los preparaban, y era de que, bueno, querían hacer una película sobre la muerte, pues ahí están, ¿no? Y aparte los mortuarios nos veían como estos mocosos y apoyaban como una pierna en un trípode. Era de verdad así que dije, bueno, pues de aquí no hay marcha atrás. Y luego maldecí mi suerte porque a mí fue el que se me ocurrió escribir el final de la película en Groenlandia. Y a Sebastián me convenció de decir, bueno, si ya nos vas a llevar a Groenlandia, que es una locura, lo cual era cierto, o sea, vamos a hacer un documental después de que acabemos. Ah, sí, vamos a sacarnos más días. Cuando se fueron el actor y el fotógrafo, estamos llorando de qué hacemos aquí, y nos quedamos encerrados en una cabaña en Groenlandia, como una semana más. Y eso, entonces fue, pues sí, eso es el cine, es aguantar tus malas decisiones, es decir, voy a tomar una mala decisión tras otra y a ver cómo me salgo de ahí. Oye, no, pero a ver, espera. Eso de las malas decisiones, no sé, tengo mis reservas, porque al final hay un punto de inflexión aquí en sus carreras, porque de sus primeras películas, Halley, bueno, nada mal, estrenó en Sundance. Y Nico, tú hiciste una de tus primeras películas, que es un corto en realidad, Ver Llover, de Lisa Miller y de Nico Celis. Y bueno, terminaron ganando una Palma de Oro. Es decir, nada mal para estar empezando una carrera, y eran unos chavitos. ¿Qué haces cuando estás empezando tu carrera y de repente las cosas salen tan bien que llegas a un pico de ese tamaño y entonces tienes que empezar a tomar las siguientes decisiones? Yo siento que nunca todos estos éxitos saben como a éxitos así increíbles. Yo siento que a lo mejor años después te acuerdas de qué bien le fue y dices, ay, estaría padre regresar a ese momento y disfrutarlo más. Porque en el momento que estás ahí sigues muchas veces sufriéndolo, ¿no? O sea, no es como que sea tan claro como el triunfo. O sea, digo, ahorita que estamos en el festival, creo que es el mejor momento de contar. Pues que aquí también trajimos una de nuestras primeras películas, que es Somos lo que hay, que también era el CCC, que
que fue mi primera película como productor, y la estrenamos aquí en Guadalajara. Yo que había un 80% menos de gente de la que hay ahorita en la sala de nuestra premier mundial, ¿no? A las 4 de la tarde, y rudísimo, ¿no? O sea, porque estábamos muy emocionados. Y de aquí fue que la vio Wild Bunch, el agente de ventas, que después se convirtió. También Todd Brown de Twitch publicó que era la mejor película del año. También a la vez mucha prensa mexicana publicó que era la peor película del año, ¿no? Y nos estábamos, Jorge Michel, ayer nos acordamos con Paco Barreiro, el actor que pues, hasta él estaba con nosotros en las mesas con los posibles distribuidores o tal, ¿no? En la industria estábamos con nuestro DVD, ¿no? De mesa en mesa. Y por más que nuestra primera película y era la emoción de tener tu primera película en un festival y tal, pues también era como sentimientos encontrados porque estaba, pues sí te pega, ¿no? O sea, despertarte y ver esa nota, era rudo, y de repente el agente de ventas nos dice, ya está la película en Cannes, ¿no? Al mes siguiente nos estábamos yendo a estrenar la película en la quincena de realizadores, y pues eso, siempre va acompañado, creo que el cine, como esta cosa agridulce de que, pues sí, será algo increíble, pero también viene, no es fácil, ¿no? Como que siento que todos los procesos hay como sufrimiento. Sí, no, yo de acuerdo. Aparte, yo pienso en Halley, que la primera vez que presentamos la película fue en Cine en Construcción de Toulouse. Y yo me acuerdo muy bien que antes de que fueran la proyección de la película, había gente que nos hablaba, que nos saludaba, que no sé qué, que habíamos hecho medio amigos. Se proyecta Halley y esa misma gente nos deja de hablar, así de que se cruzan como de la calle, decir estos freaks, o sea, pero cuidado, ¿no? O sea, y fue de que, aparte era Sebastián y yo de bobos, pensamos, hay cine en construcción, hay que presentar una versión, un corte de trabajo de la película, y éramos probablemente los únicos que llevan realmente una edición de trabajo, y me acuerdo la sala, se para la película, termina, y nadie habla, o sea, no hay ni una sola reacción hasta que alguien levanta la mano y hace una pregunta como de, yo estoy totalmente en contra de su película, y dije, bueno, pues así empezamos así empezamos la andada. Y que luego en cine en construcción uno lleva su peliculita ahí con todas las costuras, y hay quienes la llevan terminada y dicen que están en edición, ¿no? Entonces sí se nota mucho la diferencia. Sí, exacto. Entonces nosotros fuimos, o sea, salimos en chones realmente, ¿no? Y no tenemos ni idea que estábamos saliendo en chones. Y entonces fue como un golpe muy duro, pero también fue un momento como muy decisivo, decir, yo ahí entendí, le dije a Sebastián, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hacer las cosas sin importar cómo las reciban los demás, porque lo único que importa, tú no tienes control de cómo alguien recibe las cosas, de hecho es lo opuesto, ¿no? Si tú haces una película con libertad, o sea, creo que ahí lo que recibes a cambio de hacerlo con libertad, lo que tú tienes que dar es que el espectador la reciba con libertad, ¿no? Y opine lo que sea, y entonces tú no lo controlas. Y cuanto más sueltes eso, creo que más te enfocas en lo que de verdad importa, que es la siguiente película, ¿no? O sea, si te quedas mucho pensando en que, ay, qué éxito esto, lo otro, creo que también confunde y aturde, porque no hay colegas, ¿no? Que de repente hacen una película que es un bombazo y no salen de ahí, ¿no? O sea, como que se quedan muy atorados, o que les va muy mal una película y que tampoco salen de que fue un gran fracaso, ahora qué hago, no sé qué. Entonces creo que lo único que puedes hacer es seguir. ¿Y a ti? Pues sí, siento que hay que estar muy preparados para el fracaso y para los rechazos y todo, y sobre todo que pues ustedes, como dice Julio, pues crean en su proyecto, ¿no? O sea, ustedes sí pueden controlar lo que están produciendo, generando, ustedes tienen que saber por qué lo hacen, entender de ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque Justo, es una justo película. Guillermo del Toro, en este mismo escenario una vez, y luego tuvimos que ir al Telmex porque no cabíamos, decía que o sea, solo ustedes en este caso, saben cuál ha sido el camino y cuáles son los baches que han tenido que atravesar, porque de afuera lo que realmente la gente ve son los éxitos, pero no sabes cuál es el camino que se ha tenido que atravesar para llegar a ese éxito, ¿no? Y una de las cosas que me parece como muy interesante es que ustedes fueron tomando decisiones y me parece curioso que además de cierta manera hay una cierta lateralidad en sus caminos, porque fueron tomando decisiones para ir entendiendo el cine y como decías un poco, Julio, tú haces las películas en las que crees, el tipo de cine que a ti te gusta, y después puedes encontrar
quien lo disfrute y quien no, pero no te quedaste ahí. Entonces decidiste que ibas a tener el 360, igual que lo hizo Nico, y los dos en mundos muy distintos de alguna manera, y empezaron también a no solo hacer las películas, sino ustedes mismos colocarlas, es decir, distribuirlas en los lugares que ustedes consideraban correctos, sin esperar a que viniera Wild Bunch o que viniera cualquier otra compradora a decir vamos a poner la película aquí o la vamos a poner allá. ¿Cómo es ir entendiendo este mundo, el mundo de la industria cinematográfica, para que todas estas películas que ustedes están haciendo se vean y tengan el nombre y el peso que tienen hoy en día? Pues mira, yo creo que lo primero que diría al respecto es que, y creo que la mayor recomendación que le puedo decir a quien sea aquí es armen equipo, ¿no? Porque mucho cuando la gente me habla de distribución, Piano Distribución existe gracias a Andrea Castex y porque fue con quien nos asociamos para empezar Piano Distribución y que fue realmente el artífice de eso, de que partimos de una idea de decir, Sebastián y yo teníamos esta sensación de que queríamos distribuir películas en las que creíamos y hacerlo de una forma diferente, ¿no? Y Andrea es quien realmente le dio el verdadero sentido a eso, y hoy en día quien continúa ese sentido y lo reinventa es Esther Bernal, ¿no? Entonces muchas veces la gente me voltea a mí a ver de distribución, les digo, yo soy el rostro muy desafortunado de un esfuerzo colectivo, ¿no? O sea, si estoy yo aquí hoy es porque tengo un extraordinario equipo de trabajo en piano que hemos tenido siempre y es de lo que me siento realmente bien afortunado, ¿no? Y lo mejor que pueden hacer siempre es rodearse de gente que les sume, ¿no? O sea, creo que también mucho la chamba que haces como productor es reconocer talento y reconocer gente que va a la misma visión y sumarlas, ¿no? Porque también en mi experiencia al momento de hacer películas es lo mismo que funciona, ¿no? O sea, tú puedes pensar de que no, si tengo este nombre o este otro nombre y esta gente que ha hecho este trayecto, pero si no creen el proyecto, no lo entienden, no son incompatibles con lo que tú quieres hacer, es un desastre absoluto, ¿no? Lo único que funciona es esta sensación de coherencia de que todos vemos lo mismo y decimos, ahí hay que ir, ¿no? Tú empezaste a distribuir Tras Roma también, ¿no? Es que eso que dices es muy interesante y muy bonito y creo que lo retomaremos. Ahora que Nico un poco nos cuente por qué decidiste distribuir a partir de Roma específicamente, que era un proyecto tan ambicioso y tan complejo al mismo tiempo. Pues yo digo, me voy un poquito más para atrás en el sentido de que creo que es importante cuidar pues, tus películas desde el principio hasta el final, ¿no? O sea, y también pues, entre más puedas cuidar la idea y entre más puedas cuidar pues, la libertad creativa, pues va a quedar un mejor proyecto, ¿no? O sea, si se ponen a ver proyectos que se vendieron desde el día 1, luego terminan demasiadas manos manipulando el proyecto, ya sea por productores, distribuidores, ¿no? O sea, que siento que entre más logres proteger pues esa visión, esa historia, pues vas a llegar a tener como un resultado mucho más cercano a lo que querías hacer, ¿no? Y conforme fui aprendiendo eso, de la importancia pues de nosotros darle valor a la película en lugar de que alguien más se lo diera, sino nosotros irlo, ¿no? Regando las plantitas y ya vender las películas casi siempre o terminadas o ya posicionadas en un festival. Ya nosotros también de esa forma teníamos más control sobre pues, el futuro de la película, porque yo veía mucha gente, a muchos amigos que todo el tiempo se están quejando de que si era culpa de alguien más, si era culpa del distribuidor, si era culpa de la gente de ventas, si era culpa del IMCINE que no mandaba tus cortos ¿no? O de tus productores, ¿no? O sea, sobre todo en los primeros proyectos, es que mi productor no ha hecho nada, ¿no? Y al final nadie va a hacer más por tu proyecto que uno mismo, ¿no? O sea, al final esto es como decíamos al principio, de carrera de largo alcance. Y hay que pues a veces poner la película enfrente de los ojos de los festivales, de los compradores, de convencerlos de que se corra ¿no? de boca en boca. Ustedes están aquí en el festival y seguramente van escuchando qué película es la mejor o qué película es la más polémica o cuál la odiaron, ¿no? Y todo eso pues al final pues va a ayudar, es una industria que se va alimentando de todo eso. Y yo tuve esa necesidad de decir, pues quiero pues, poder empujar y cuidar más mis proyectos. Y así fue que me fui involucrando en la distribución, en la exhibición, porque teníamos que tener esos espacios. Y con Roma pasó eso, que vamos a salir, las grandes exhibidoras dicen no queremos porque los usos y costumbres son de que estés
¿no? Como, ¿cuántos días son? 90 días Ahora es menos, en el pero era cine 90. antes de llegar a una otra ventana. Ahora son 40 y pico, ¿no? Sí, Más o menos de 45 a días. veces, sí. Y es muy injusto, ¿no? Porque a la vez esa es como la conversación que en México no se quiere tener, ¿no? De distribuir el peso en taquilla, de cómo no darle todas las pantallas a las grandes películas de Hollywood. Pero esa es la realidad, que el cine mexicano está ahorcadísimo, y pues el involucrarme en la distribución y en la exhibición, pues me di cuenta de la importancia y de la importancia de esos jugadores, ¿no? Porque pues los cines también dependen de que vaya gente, ¿no? Porque también tienen que consumir. Y en la distribución en Roma fue que nos quedamos sin salas, ¿no? O sea, tenemos un producto que todo el mundo quería ver, ¿no? La primera película que digo, voy a llenar salas, que va a ser un evento, va a ser un, ¿no? Y no había salas donde mostrar la película, y ahí fue que pues nos juntamos con todas las salas independientes, buscamos cuáles tenían las mejores condiciones técnicas, hicimos una radiografía de las más de 500 salas independientes del país, cuáles eran en la casa de alguien, cuáles tenían un proyector de Home Depot, ¿no? O de Office Depot, cuáles tenían sonido también de calidad, y así como para poder llevar la película allá, ¿no? Porque también teníamos que proyectarlas con ciertas condiciones, y eso para mí fue lo que me enamoró de la distribución. Me encantó poder llevar las películas a comunidades donde tampoco había internet y no había Netflix, por un lado, donde gente no ha ido al cine. Entonces probamos modalidades de cine móvil, proyecciones al aire libre, con traducción simultánea a otras lenguas. Y eso creo que pues, me dio cuenta de la importancia de involucrarse pues, para cambiarlo. Y por eso a mí me interesa pues, apostarle todavía al cine, ¿no? No solamente a las nuevas formas de distribución. Perdón por extenderme. Nico se quiere robar el micrófono. No es cierto. Es que lo que estás diciendo también, o sea, lo que ambos están diciendo termina yendo hacia también un lugar muy similar, porque es cierto que los últimos 4 años han cambiado de manera radical la forma de hacer, de distribuir, de ver y de todo lo que tenga que ver con el cine, porque la llegada de las plataformas y la obligación del público a quedarse en casa y ver todo a través de la televisión, de la pequeña pantalla, sí cambió muchas cosas. Como nos lo explicas, lo entendieron perfectamente y quizá tú fuiste un antecesor en ese sentido a lo que se venía, porque Roma pues fue prepandemia. En tu caso, Julio, el tipo de cine que tú haces no es el cine que usualmente uno ve en plataformas. Entonces también el camino debe de haber sido difícil, o sea, debe de haber sido complejo entender estas nuevas formas y lograr como armar, digamos, esta nueva brecha siendo fiel a estos principios que desde el día 1 ustedes en Piano y tú específicamente, Julio Chávez Montes, tienen con respecto al tipo de cine que les gusta y que hacen, ¿no? No, claro, y creo que al final del día, cuando como productor, cuando haces una película, tienes que confiar en que va a encontrar a su público, ¿no? O sea, no puedes, yo no creo en tomar decisiones por el público, porque siento que eso es una especie de traición, ¿no? O sea, tratar de anticipar, porque restas libertad, ¿no? Al espectador si estás presuponiendo lo que deben de sentir o lo que deben de pensar cuando ven algo. Pero tal cual, al momento tienes una obligación de tratar de que encuentre a su público, ¿no? Y también, como dice Nico, ¿no? O sea, creo que también para mí mucho de la idea de distribuir nace de ahí. Y la batalla sigue siendo esa, ¿no? Es decir, ¿cuál es la forma ideal de que las películas alcancen a un público? Y la respuesta yo pienso que es muy compleja, ¿no? O sea, porque no es tan sencillo como decir, en mi opinión, necesitamos únicamente un porcentaje más alto de la cuota de pantalla de las cadenas de exhibición comercial. Porque a veces yo lo cuestiono y digo, si de repente tuviéramos una película como Memoria, ¿no? Un mes en Cinépolis Perisur, ¿realmente tendría un impacto en quienes la ven y quienes la conocen? Y yo a veces pienso mucho, por ejemplo, justo en lo que hizo Nico con Roma, ¿no? De todo este camino de buscar al espectador, ¿no? O sea, porque no fue nada más un tema de vamos a meter la película en las salas existentes, sino fue cómo las hacemos para que no solo puedan proyectar la película, sino encontrar dónde está el espectador para encontrarlo, que ese es el gran reto del cine independiente, ¿no? Y que
eso a lo que a mí me lleva es pensar en que no, o sea, no puedes darle la misma respuesta a todas las películas, ¿no? Esta idea que existía antes, especialmente prepandemia, de que había como un método para distribuir las películas, de agarrar y decir, mira, les vamos a hacer press junkets y vamos a hacer la promoción así, vamos a comprar espectaculares y vallas y vamos a hacer prensa, y toda esta forma tradicional no sirve. O sea, no sirve como una cuestión generalizada, ¿no? O sea, para mí tienes que pensar en cada película hoy por hoy implica un reto distinto, es decir, cómo llegas al público, además con recursos que son muy limitados, ¿no? O sea, porque lo que la gente luego no ve es que los grandes estudios, o sea, para mí solo existen dos formas de producir y distribuir cine, que es la independiente o la de estudio, ¿no? Porque el estudio tiene un poderío que te permite saber que una película existe antes de que se filme el primer fotograma, ¿no? Entonces, ellos tienen un gasto de marketing en las películas y un gasto acumulado simplemente de los medios que controlan, ¿no? Y las cosas, y que es así, ¿no? O sea, no es una crítica, simplemente una realidad. Entonces tú, como productor y distribuidor independiente, no tienes ese tipo de impacto económico, es imposible tenerlo. Entonces, ¿cómo le haces para que encuentres a tu público? Porque no tienes, y no puedes nada más decir, ahí voy a hacer un tráiler vendedor de una película como memoria. O sea, porque no funciona, ¿sabes? O sea, además de alguna forma no quieres tampoco engañar al público, es encontrar al público. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y no creo que nadie tenga la respuesta exacta hoy en día. No, pero a mí me emociona pensar justo en ese reto. Y creo que mucho de esto es de eso. Es de ver un reto enorme y pensar qué es lo que sientes, ¿no? Miedo es normal, yo siento miedo todo el tiempo, ¿no? O sea, y creo que es una cuestión muy normal. Pero también tienes que sentir emoción de lo abordas o no lo abordas. Y hoy por hoy es un grandísimo reto ese. ¿Y cómo se enfrentan esos retos? Porque al final de cuentas, justamente creo que carreras como las de ustedes eh, est- llegan a donde llegan, ¿no? Específicamente ustedes dos, es decir, también como en las películas, cada personaje, cada productor, cada director, pues es un mundo aparte. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo abordas estas posibilidades para poder llegar a esos públicos? Porque ya de manera como más técnica, es decir, ¿cómo se hace? Pues sí, ese es el reto. O sea, pero para mí, como que en lo que hacemos de distribución, me parece que es pues también como la parte emocionante de decir, bueno, cómo, yo no sé si va a las plataformas a seguir estrenando en cines, si solamente en las plataformas, y cómo va a cambiar el mercado, ¿no? O sea, Oye, pero les voy a hacer una sí. pregunta que ahorita que dijiste eso pensaba. Quizás es un paso para atrás. ¿Cómo escoges al director? ¿Cómo escoges la historia? ¿Qué es lo que encuentras en ellas? ¿Es un tema de emoción? ¿Es un tema de cuál es el tema para elegir? ¿Qué es su instinto? No sé, ¿qué será? Pues sí, yo creo que es el instinto. O sea, siento que pues siempre ya que no estoy buscando ninguna película, pero cuando detecto que hay así una historia, un tema que me encantó, pues difícilmente puedo decir que no. También por eso cuando me llegan proyectos muchas veces, aunque me manden algo chiquito, prefiero decir no puedo, no puedo, no puedo, porque si me gusta el proyecto, pues es tan difícil a veces encontrar algo que te súper encante que, que pues prefiero tener como poquitos, ¿no? Para poderles dar la atención, no excederme, que es muy difícil en este trabajo, porque pues, los proyectos nunca sabes si van a durar 6 meses, 4 años, 5 años, entonces siempre vives con la angustia de si, ¿no? Lo increíble sería poder hacer solo uno en 5 años, ¿no? Sí, sí. Y que todo, mantengas la compañía con eso, pero la realidad es que no sabes si ese uno va a funcionar, no va a funcionar, si te lo van a aprobar con fondos. Entonces, normalmente como productores estás siempre teniendo uno en desarrollo, uno en producción, uno en postproducción, uno en estreno o más, ¿no? Entonces, para mí es siempre encontrar proyectos pues que si voy a estar 3, 4 años, pues por lo menos me emocione de qué se traten o trabajar con esa gente, porque si no, sí se vuelve una pesadilla. Ya olvídate de si es una gran película o no, es los 3, 4 años del viaje es lo que a mí me preocupa, ¿no? Sí, yo creo que eso que dices es súper importante, ¿no? Porque creo que, o sea, sin duda lo principal es la intuición y creo que hay, por un lado,
o sea, el cómo eliges el proyecto, pero también creo que es igual de importante el con quién, ¿no? O sea, porque muchas veces, sobre todo al principio, es difícil de visualizar lo largo que es el recorrido, ¿no? O sea, uno puede pensar, ay, lo hacemos mañana, y puede tomar muchísimo tiempo, y si no hay una sintonía entre quienes lo hacen, eso en mi experiencia jamás se corrige. O sea, si hay un entendimiento diferente de lo que es la película entre los que la quieren hacer, nunca he visto que se alinee, no sé, que se resuelva en una cuestión de que ya todos entendimos. O la entiendes desde el principio o es muy difícil. Y la verdad es que para mí, al momento de escoger proyectos, creo que hay dos cosas que juegan, ¿no? O sea, para mí siempre es un acto de fe, ¿no? O sea, porque siempre es un clavo de evaluación. No hay una sola película que digas es un éxito seguro, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, en la primera película que tuvimos en competencia en Cannes, que fue La daga en el corazón, que si tú escuchas la trama de la película, en ningún momento pensarías, claro, esta es una peli de competencia en Cannes, seguro, ¿no? O sea, para los que no la hayan visto, es una película que ocurre en París en 1978 y gira en torno a una productora de cine pornográfico gay de tercera que está despechada porque la editora de su productora, que es su novia, la deja y quiere reconquistar la producción de una película más ambiciosa. Y cuando inicia esa producción, un asesino enmascarado empieza a matar a sus actores, ¿no? Y ella incorpora esos asesinatos a la trama de su película. No suena como una peli que digas, vámonos por la palma, ¿no? Entonces, pero sí suena como algo que a mí me emocionaba mucho por la imaginación de la película, y yo creía en lo que leía, y además en el director que era muy amigo, que nos conocimos porque él apoyó Tenemos la carne, otra película peculiar y difícil, pero al final era esta sensación de decir, aquí hay un riesgo enorme, ¿no? A mí me emociona cuando siento, si esto sale mal, es un ridículo gigantesco, ¿no? O sea, porque siento, si sientes ese riesgo, para mí es donde se esconde lo nuevo, ¿no? O sea, porque lo nuevo es lo diferente, chocante, difícil de asimilar, y pues te da miedo, ¿qué tal si sale mal? ¿No? Y pues mucho de esa sensación de riesgo es a la que yo respondo, ¿no? Y luego después está en sentir que hay una sintonía con quien estás trabajando para saber que tú también les puedes sumar, porque hay mil tipos de productores distintos con diferentes cosas que aportan y que tienen un proyecto, y tú tienes que sentir que lo que tú puedes hacer coincide con lo que el proyecto necesita, ¿no? Que creo que es igual de importante. Porque hay veces que ves un proyecto y dices, este proyecto está muy padre, pero ¿qué le sumo yo? O sea, ni es mi sensibilidad o no es mi... o no tengo que darle. Wow, qué tremendísimo lo que estás diciendo, porque es cierto y es puritito instinto. ¿Y qué pasa cuando sale mal? ¿Qué pasa porque pasa? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando sí sale mal? Pues son como esos monitos, ¿no? Siento que estamos viendo la plática con todos los dibujitos que representan muy bien lo que es producir o hacer cine. Sí, mira, es Pero exacto. yo siento que como que hay diferencia entre que te salga mal y entre que te frustres porque te salga mal o en que te arrepientas. Yo siento que pues me han salido películas que a lo mejor no han funcionado como lo esperábamos, o que no son la película del verano, ¿no? Pero yo siento que pues en la mayoría, si no es que en todas, creo que ha habido muchísimo aprendizaje. Y ha sido un aprendizaje también que yo sabía desde el momento que estaba haciendo la película, y que no se terminan como de cómo me arrepiento de hacer esa película, ¿no? O sea, siento que para mí el que termine mal no es necesariamente negativo, ¿no? O sea, porque mucha gente yo veo que cuando salen mal las cosas es como no pueden manejar con el fracaso o con el que se te puso difícil con esa película, y a lo mejor a los directores la viven distinto porque a lo mejor tienen un proyecto cada 5 años y yo tengo 5 proyectos en un año y no puedo ver de la misma forma pues la conexión que tienen con el proyecto, a lo mejor con el guión si era algo que ellos trajeron, personal. Pero para mí es eso, es como de siento que si hice el proyecto por las razones correctas, pues la verdad es que me siento satisfecho, porque también mis expectativas son muy bajas o muy realistas, por decirlo así, porque no me siento, y como dice Julio, es que esta va a ir para Cannes, y si no queda en Cannes, todo mal, ya no existe, ya no voy a estar feliz. Y yo siento que cada película, pues vamos diciendo, bueno, esta siento que puede funcionar así, con esto recupero el dinero, con esto creo que es un buen lanzamiento de ópera prima. Y creo que al contrario hemos superado esas expectativas,
Y ahí es donde yo siento que algo que salió mal, entre comillas, pues fue un gran paso, porque también estamos construyendo, yo siento, y en eso Julio y yo creo que tenemos una carrera similar, pues una carrera que ha ido en ascenso, pero poco a poco, aunque ha sido rápida y más rápida que a lo mejor lo imaginamos, yo siento que no estamos aspirando así al cielo en cada proyecto, sino que vamos de a poquito y vamos haciendo, ok, en este proyecto, no sé, ya no tenemos Anserafo Procine, ¿no? Pero ya tenemos Eficine. En este ya tenemos Eficine y un inversionista. En este tenemos preventas. En este ya tenemos tal cosa. O en esta película no tenemos actores profesionales o con este director. Y ya en esta película ya dimos ese paso. Y a ese paso hay veces que ha tomado 5, 8 años, 10 años. Y que creo que eso nos ha ayudado mucho a que no sea pues, la caída desde tan alto, ¿no? Como de apostarle todo a un proyecto y con expectativas, pues a lo mejor demasiado infladas, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo y creo que es bien importante entender que, nuevamente, ¿no? O sea, tú no puedes controlar lo que pase con el proyecto después, ¿no? Y siempre dices algo, Nico, que a mí me parece muy importante, que es lo de las razones correctas. Yo siempre creo que eso es lo más importante que pueden hacer también, es hacer la película primero porque creen en ella, ¿no? O sea, más allá de cualquier cosa, creen en lo que es, porque si toman una película porque piensan que algo va a pasar con ella en específico, normalmente eso sí te pone en camino la decepción porque no lo controlas y no sabes, ¿no? Y además si se complican las cosas, que siempre se complican en las películas, lo vas a sufrir. O sea, incluso si logra el éxito que esperabas, o sea, te va a hacer sudar sangre por ello, ¿no? Y creo que tampoco merece la pena eso. No se trata, o sea, es una carrera muy difícil, pero tampoco se trata de sufrir, ¿no? O sea, y de que te torturen, ¿no? Pero creo que o sea, yo pienso en películas como Memoria, que fue una experiencia tan hermosa de hacer y es una película en la que todo el mundo la hizo con tal convicción y que no importaba lo que ocurriera con ella, ¿no? O sea, no había nadie en esa película que no creyera en lo que se hizo, ¿no? Y al final del día, si no funciona, tú te puedes voltar a decir, estoy en paz conmigo mismo porque en lo que creí, en lo que le aposté, ahí está, ¿no? Y se llevó y se hizo todo lo que se pudo y hasta donde fue. Y yo creo mucho en que lo primero que tienes que pensar es a la siguiente, ¿no? Aunque sea la recepción soñada, lo que sea, no te puedes quedar ahí, ¿no? O sea, yo sí trato de pensar mucho en el lado de oficio de esto, ¿no? Y de pensar, siempre hay que ver a lo que sigue y olvidarse de lo que hiciste antes, ¿no? Excepto, como dice Nico, del aprendizaje, ¿no? De lo que te llevas, pero lo que te llevas es para lo que haces después, ¿no? Tremendos aprendizajes. No nos queda tantísimo tiempo porque quisiera regalarles a ustedes también un ratito para que pudieran hacer sus preguntas, así que vayanlas formulando si quieren. Tendremos 10 minutos de preguntas y respuestas, si a ustedes les parece bien. Pero me gustaría, como en estos últimos días que nos quedan a nosotros, hablar de un tema que creo que a todos aquí nos importa y que ustedes traen muy, muy, muy fresco, porque pues lo hacen constantemente. Ambos filman tanto en México como fuera de México. El panorama mexicano ha cambiado también a partir de la pandemia y en los últimos años con las últimas políticas públicas. Y creo que en ese sentido sería importante entender o que nos cuenten desde su perspectiva hacia dónde vamos, qué tanto ha cambiado y qué es lo que también nosotros como personas que trabajamos en la industria necesitamos hacer para que esta maquinaria siga engrasando. ¿Volado otra vez? Ahora sí volado, ¿eh? Yo creo que esta sí es volado. No, yo creo que sí ha cambiado mucho, o sea, lo digo, al menos a mí me parece que está muy, muy vivo, me entusiasma mucho porque no sé hacia dónde va a ir, o sea, no sé, ayer que salían los lentes estos de Apple, platicábamos con Julio de, pues bueno, que cómo va a afectar la experiencia ir al cine, ¿no? Sí, cómo va a ser eso, y siento que siempre, bueno, al menos desde que yo empecé, siempre está la conversación de si va a desaparecer el Blu-ray, si va a desaparecer el DVD, si después las plataformas, o sea, siempre hay algo sucediendo que está por caer el meteorito y a eso tenemos que enfrentarnos todos los días, o si va a desaparecer un fondo, si ya no te dan el fondo, entonces para mí es como estar muy como plantado en el ahora de decir, bueno, ¿no? Cómo hacer cosas que pues que trasciendan sobre todo en el paso del tiempo, que creo que eso es algo que a mí me ha movido mucho, pues de hacer películas que no sean como pues nada más
¿no? Cuánto contenido estamos viendo, que ya ni le llaman películas, es contenido, ¿no? O sea, ya no estamos haciendo contenido. Qué ¿no? tremendo, sí, Horas. eso que está ¿no? diciendo. Entonces, Es brutal, es brutal. y es eso, ¿no? Y ya escuchamos que ya no es el público, sino es el público, ¿no? O sea, el que ellos conocen o el que, o sea, como que nos tienen tan identificados así y pues al final todos somos partes de esa conversación, ¿no? De estarlo produciendo, de estarlo ideando, de estarlo consumiendo. Y para mí es importante pues que sí estemos pues haciendo contenidos que por lo menos vayan a, no sé, en 5 años quisiera pensar que se siga hablando de la nueva película de Amat o de con Roma, me acuerdo cuando despegó la película porque yo no estaba pensando en si iba a ganar un Oscar o no, porque ni tiempo daba, o sea, fue tan difícil esa película y tan largo el proceso que de verdad estaba más enfocado en lograr el día, En digamos. sobrevivir. Sí, y así son las películas. Y después cuando cobró vida, pues para mí fue increíble saber que la película les gusta a unos, a otros no. Pues ya llegó a los libros de historia y se va a hablar de ella y va a existir. Y para mí, pues eso me parece muy bonito. Y creo que también el hacer eso a mí me da una tranquilidad, decir, bueno, ¿no? ¿Qué proyectos tengo que hacer? Y cómo hago que mis proyectos también salgan de México, ¿no? Porque también pues siento que empiezas a hablar pues pues sí, como de una forma más universal, pero con contenido muy local, que es lo que hemos hecho, ¿no? O sea, con historias que nos pertenecen, con personajes que nos pertenecen. Y ahí es algo que me gusta mucho de explorar porque no estoy buscando hacer un cine que le guste a todos o solamente festivales, sino ir haciendo un cine pues que me represente a mí como mexicano desde México y creo que pues eso, como que pueda sobrevivir justo todos estos huracanes de los que estamos viviendo, de dónde se ve, cómo se ve, con qué fondo, con qué, ¿no? Porque si no, me volvería loco, ¿no? Si estuviera diciendo, bueno, voy a hacer esta película para vendérsela, o voy a tener 10 proyectos a ver cuál gusta. Digo, es que desarrollar uno ya es ¿no? Es complicadísimo. Tener 10 desarrollados para ver cuál le gusta a los que estén en turno hoy, porque pues, te dicen así, hoy queremos comedias, hoy ya no queremos, ¿no? De repente el otro día, a mí me encanta decir de que me gusta hacer películas con muchas proteínas y no tantas calorías. Y estoy haciendo un pitch con una plataforma y dicen, bueno, la verdad es que aquí nos gusta de lunes a jueves comer sano, mucha proteína, fines de semana muchas calorías, lunes, ¿no? Y digo, o sea, y se reían y era como, claro, porque todos los días cambian de parecer en lo que están buscando. Ellos y el algoritmo. Claro, y entonces, ¿cómo uno puede hacer alguna carrera a largo plazo? ¿Cómo escucharse uno mismo si el mercado te está diciendo otra cosa? ¿no? Entonces, a mí me gusta tener las anclas en los pies de decir, a ver, yo quiero hacer esto y aunque no funcione, yo voy a sentir satisfecho en 3 años por haberlo hecho. ¿no? Y esto que logres, si lo logro, es suficiente. Si hay más regalos, increíble. Y eso te da una paz increíble en esta industria que es muy complicada, ¿no? Sí, yo me voy a quedar con la frase que dices de que a ver cuándo cae el meteorito, porque creo que eso describe muy bien la sensación de producir siempre, es saber cuándo cae el meteorito. Pero bueno, ¿no? O sea, aquí justo, ¿no? O sea, yo creo que es una industria que siempre vive bajo la amenaza de que todo desaparece, como decías, ¿no? Ya va a desaparecer esto, ya va a desaparecer lo otro, ¿no? Es una industria donde todo desaparece. Entonces yo creo que como todo es tan impermanente y tan incierto, porque la realidad es de que como nadie sabe qué funciona, y nadie lo sabe, hay mucho miedo y la forma en la que se trata de resolver es buscando certezas, de decir, bueno, vamos a predecir qué va a pasar en 3 años. Yo con la pandemia aprendí que no puedes predecir ni qué va a pasar en un mes. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en Berlín, en 2020, ¿no? Que estaba justo, estábamos estrenando Siberia y El Prófugo, y decíamos, no, bueno, y me preguntaban de que Janet, no, y Memoria, y Canes, y no sé qué, y yo pensaba, pues sí, estamos en friega para ver si llegamos, y era, ¿cuál Canes? O sea, no, o sea, y en ese momento era Canes sido hubo. inimaginable pensar que iba a cerrar el mundo, y pasó. Y lo único que ocurrió fue que nos adaptamos. O sea, yo pienso en el caso de Memoria, hicimos la post en México y en Tailandia de forma remota por la pandemia, y antes de la pandemia me hubieras preguntado a mí, oye, ¿se puede hacer una post de forma remota? Y te he dicho, eso es una locura. ¿no? O sea, no puedes hacer, o sea, tiene que estar el director en la misma sala que los técnicos, porque si no, ¿cómo va a entender él o poder percibir que lo que quiere en cuanto a sonido ¿no? o a imagen, una película que exige tanta precisión,
que se está logrando, ¿no? Y lo pudimos hacer, ¿no? Entonces siempre uno piensa que cuando ocurra la catástrofe, nada se va a poder hacer y lo único que ha sido mi experiencia es que más bien se abren nuevas posibilidades, ¿no? Y que eso uno tiene que estar bien atento, porque aquí nada se sostiene a largo plazo de pensar lo que te funcionó una vez no significa que te va a seguir funcionando y uno tiene que tener, creo yo, la apertura y también en cierta forma la imaginación de decir el mundo está cambiando, hay que cambiar con él y hay que pensar las cosas. No significa como no decir, oye, me están pidiendo comedias, vamos a hacerlas, sino decir, las avenidas de distribución son otras, los financiamientos son otros, cómo nos adaptamos para seguir haciendo en lo que creemos a, lo que a cómo se puede hacer hoy, que es distinto a hace 10 años. Esta plática, la verdad, yo no me la esperaba así. Ha resultado muy inspiradora y muy bonita. De verdad, lo digo con todo el corazón. Espero que estén ustedes de acuerdo con nosotros. Y creo que es justo compartir con todos ellos en ese sentido. Pero yo quiero, para terminar, hacerles una pregunta tanto cuanto capciosa y preguntarle a Nico, porque sé que ustedes son amigos de hace tiempo, ¿qué le aprende a Julio? Y a Julio, ¿qué le aprende a Nico? Muchas gracias, Jimé. Pues la verdad es que con Julio pues nos hemos llevado muy bien. A veces es difícil tener amigos. A veces es difícil, Julio. No, eso sí, sin duda alguna. No, en esta industria porque no hay tiempo, es difícil incluso trabajar juntos porque pues, hacemos lo mismo, no podemos acceder a veces a los mismos fondos y peloteamos mucho, ¿no? O sea, porque por ejemplo Julio es alguien que escribe también, entonces es alguien que se involucra en muchos proyectos desde la escritura, yo no escribo, pero siempre estamos platicando, ¿no? De qué hacer con nuestra película, a quién mostrársela. Por ejemplo, en Pimienta está Regina hace ratos de cabeza de distribución que justo venía de piano y yo me acuerdo que le hablé a Julio a preguntarle, oye, ¿qué tal? Y me dijo, increíble, nos fue muy bien, ¿no? Sí, sí. Y así siempre estamos como pues intercambiando ideas, más que de hacer algo juntos, que en algunos momentos lo hemos intentado, pues siento que nos hemos aprendido que pues no somos competencia primero que nada, porque luego parecería que entre los productores pues está esa competencia y yo creo que pues tenemos cada quien a sus directores, hay proyectos que seguramente me picharon a mí que terminó haciendo Julio, al revés, ¿no? Y que creo que pues simplemente nos hemos cuidado en ese sentido, ¿no? O sea, y creo que eso es algo que en esta industria tan difícil, ¿no? Siento que es bueno tener aliados de esa forma, ¿no? O sea, como que pues al final incluso, ¿no? Necesitamos a veces contribuyentes para aplicar un fondo, porque hasta la fecha a ambos nos siguen rechazando proyectos, nos falta dinero, o sea, no es algo que ya superas en algún momento, ¿no? Sí, no, yo la verdad es que coincido y creo que lo que ha sido padre siempre es que creo que tenemos una comunidad muy sana, ¿sabes? De que somos muchos, hay varios productores que somos muy amigos, ¿no? Y que la verdad es que al final, cuando me preguntan, yo lo que siento de colegas, ¿no? Como Nico, ¿no? Como Pablo Simbrón, como Sandino Sarabia, como Erendira Núñez, Cristina Velasco, Gerardo Gatica, lo que siento es una gran admiración por su trabajo, ¿no? O sea, no siento que digo, y yo me volto mucho a ver lo que hacen y aprendo de ellos, ¿no? Y yo pienso en Nico, ¿no? A mí siempre, o sea, yo aprendo muchísimo la forma en la que Nico toma los proyectos desde el inicio y cómo los acompaña realmente en cada etapa y cómo los va dirigiendo, ¿no? Y a mí me provoca como mucha admiración también pensar en el gran trabajo que hiciste, ¿no? No, o sea, ni siquiera pensar en la trayectoria, pero lo más reciente, ¿no? Yo pienso en la película de Amat, ¿no? Que cuando llegan a México verán es una extraordinaria película y fue un trabajo muy, muy duro, pero donde nunca se perdió la paciencia, ¿no? O sea, donde siempre nos admiro mucho como tú y Fernanda Pesa, que es otra gran productora, lo llevaron donde tenía que llegar y con mucha certeza, ¿no? Y como confianza en lo que es la película y lo que necesitaba, que es tan difícil de tomar esa decisión, de no decir como, híjole, va a tomar decisiones por la película para mi ego, sino decisiones de que cuál es el escaparate que de verdad necesita y hacer eso y funciona, ¿no? Y creo que eso es súper admirable porque salirse de lo que uno pensaría, ¿no? O sea, creo que la forma en la que gestiona la presentación en Cannes me pareció brillante y se sale de lo que uno esperaría que tendrías que hacer, ¿no? No, ¿por qué no compite o compite? Porque no lo necesita la película. Y me pareció tan brillante la respuesta y lo van a ver cuando vean la película. Gracias. No, pues gracias a los dos.
todavía no nos despedimos. No sé si alguien tenga ya, la mecánica es rápida y fácil, por ahí ya tenemos unos micrófonos. Levanten la mano los que tengan alguna pregunta. Por allá, míralo. Oigan, en lo que llega el micrófono, gracias por el tiempo. Realmente este es un privilegio enorme, tenerlos a los dos aquí sentados conmigo. Me intimida un poco. No, Lo bueno es que ¿cómo saben crees? que no soy penosa, pero la verdad es que es un privilegio. Muchas gracias a los dos por regalarnos este rato, de verdad. No. Muchas gracias. Por favor. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Mucho gusto, mi nombre es René Vargas, vengo de cine y producción audiovisual en Tijuana. Lo que más me interesó fue entender al productor dentro de la producción, preproducción, postproducción. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la recomendación para alguien que quiere probar cada espacio del proyecto? ¿No? Acaparar o simplemente tocar cada área. O sea, ¿te refieres a cuál es la recomendación para entender cuál es el área que quieres estar? Para alguien que quiere ocupar cada uno, por ejemplo, guión, producción, también quiero ser fotógrafo en set. Para alguien que quiera hacer tantas cosas, ¿qué es lo que uno puede hacer cada momento que va, cada proyecto que va alcanzando? Pues no sé, yo digo que te puedes meter a experimentar. O sea, yo caí por error a la producción y no me he salido, ¿no? De repente digo, ¿por qué no soy sonidista y sueño con la idea de que termine un rodaje y me voy a mi casa y no tengo que hacer nada? Bueno, no sé si un sonidista igual y me cuelgan, ¿no? Te va a matar Raúl, Yo lo estoy pensando como no llegar y tener 800 mails y 800 problemas, ¿no? O sea, o el boom, ¿no? Que digo, ay, qué rico, terminas, hiciste ejercicio, y termina el último de rodaje y te vas de vacaciones 2 meses, ¿no? O un mes o lo que sea. Y siempre he tenido curiosidad de hacer otras cosas, pero pues siento que lo tienes que probar y encontrar, porque yo siento que si odias el puesto que tienes, es muy difícil sobrevivirlo, ¿no? O sea, yo siento que si a mí no me gusta la producción, odiaría cada día de mi vida, ¿no? O sea, entonces, pues prueba y una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y luego yo te diría que, o sea, el cine para mí lo que hace que merezca la pena hacerlo es con quién lo haces, ¿no? No es algo que es individualista, ¿no? Y no es algo donde una persona es la solución a todos los problemas, ¿no? Sino que realmente lo importante es encontrar la gente con la que sientas sintonía y con la que puedas trabajar en una idea común, ¿no? Porque es lo que le da sentido a una película. El sentido de tu película no es que la estrenaste en alguna parte, el sentido fue la experiencia de hacerlo. Y creo que está padre en ese momento, tal cual como dice Nico, prueba distintas cosas, pero pruébalas en distintos proyectos, ¿no? O sea, creo que el peor error que puedes hacer es tratar de hacer todo tú porque te robas la posibilidad de conocer a la gente con la que podrías hacer cine el resto de tu carrera. Muchas gracias. ¿Alguien más? Acá hay dos. Hola, buenas tardes. Yo lo que quisiera es apelar un poquito a la generosidad de ustedes para ver si me pudieran dar cada uno unos minutitos para picharles un proyecto en el que creo que es un buen proyecto, una comedia que creo que es muy propositiva. ¿Y por qué con ustedes? Pues que me gustaría fincar un proyecto de éxito. ¿Cómo ven? ¿Se podrá que les pueda pichar este proyecto? Yo siento que sería después de la plática. Cuando ustedes me digan, yo estoy aquí hasta el Sí, jueves. ahorita creo que no, tendría que ser sí en un ratito, porque bueno, ahorita también para no sería aprovechar. justo No, con claro, todos o los sea, demás. me refiero después de esta reunión, sí, en claro. algún momento que tengan más tarde, ¿no? Claro, sí, por Claro. supuesto. Qué corrida con suerte, ¿eh? Nada, chapeau, señor. Chapeau, yo haría lo mismo que usted. ¿Qué tal? Primero que nada, Nico y Julio, muchas gracias por la plática. Creo que realmente se aprendió mucho. Yo soy productor en Baja California, me llamo Eduardo Ortiz. Mi pregunta es, ¿qué obstáculos han tenido o qué mayores obstáculos han tenido en la producción o en alguna película en específico que les haya llevado a tener un aprendizaje o a la hora de tomar una decisión o tomar decisiones más acertadas? Esa es mi pregunta. Todos. Todos los que te puedas ocurrir, ¿no? Y en todas las variedades posibles, ¿no? Porque lo que a mí me sorprende siempre es que
o sea, la gente tiene esta sensación, ¿no? De que, bueno, ya pasas y ya llegas a la industria, ¿no? Y te estableces y ya no hay obstáculos. Es de, no, siempre los hay, ¿no? O sea, de que la gente piensa, no, bueno, ahorita tú puedes conseguir financiamiento para cualquier... No, no, o sea, te enfrentas a los mismos obstáculos una y otra vez y en diferentes variaciones y eso. Y creo que lo importante siempre es pensar, tal cual como decía Nico, ¿no? O sea, como todo lo asumes con la tranquilidad de decir cómo lo resolvemos. O sea, uno piensa, ¿cómo sacas esto adelante? Porque de eso es esta profesión, siempre tienes el meteorito encima, ¿no? Para que pregunte A ver, la alguien más. siguiente. Haz tu pregunta y después sigue él. Hola, es una pregunta muy rápida. Sobre todo cuando empezaron como emergentes, ¿no? Su casa productora, y también considerando ya después como en perspectiva cómo están como casa productora actualmente, no sé si puedan darme como 3 puntos de qué tanto ceden y qué tanto no ceden en una negociación para colaborar con inversionistas o asociarse con otras casas productoras. O sea, me refiero como a qué consideran para definir qué porcentajes tiene cada quien, ¿no? Si hay puntos en taquilla o no, como qué 3 cosas considerarían en una negociación de ese tipo. Pues yo creo que cada película es un traje hecho a la medida, o sea, no existe ninguna regla para tomar, y eso es muy angustiante porque incluso yo hago ese mismo tipo de preguntas con productores también más grandes que digo, oye, ¿cómo haces? ¿Cómo decides? ¿Cuánto pagas? ¿Cómo, no? ¿Qué ofreces? Y pues uno va agarrando y con el tiempo aprendiendo a decir cómo tú lo vas haciendo, ¿no? O sea, cómo vas levantando el dinero, qué tipo de socios tienes, qué es lo que quieren tus socios, ¿no? Porque hay gente todavía, hay mecenas todavía que dicen, bueno, lo más importante es que se haga el proyecto y pues, a nos interesa esto. Entonces tú de cierta forma tienes que encontrar algo que sea atractivo para tus cómplices, ¿no? No todos tienen que ser inversionistas, para tu crew, para tus actores, o sea, como encontrar la forma pues, de llegar a buen puerto, que siento que es el objetivo. O sea, hay veces que vas a tener que dar un brazo para poder llegar a buen puerto, hay veces que con un crédito va a ser suficiente, hay veces que vas a terminar de decir por qué le di el brazo a quien no tenía que darle el brazo y nace el crédito, ¿no? Y así es como uno va aprendiendo, pero yo creo que es eso en mente, decir, tengo que llegar, tengo que hacer este proyecto y de ahí tú irlo valorando y ir teniendo como tu propio instinto y sentido común, porque no existe. O sea, yo te juro que quiero saber con estos 15 años que llevo con la productora, por ejemplo, y cada película es distinta, ¿no? Siempre buscar el dinero de mejor calidad, o sea, el dinero que no me pidan tanto a cambio, o sea, porque entre más dinero pides, más cosas tienes que dar a cambio, ¿no? O sea, porque pues, la gente lo quiere de vuelta, si le pides al banco no te van a perdonar con que les digas es que la película, es que el público estaba, ¿no? Cinépolis o Cinemex o tal me dio una sala, o la pandemia, o llovió, o, ¿no? El tráfico en Reforma, ¿no? Y vas a estar endeudado a lo mejor que si agarras un fondo público que te permite tener más libertad, menos dinero a lo mejor. Entonces ahí es donde tú como productor pues vas viendo todo ese panorama. Gracias. Me queda tiempo para 2. Esta de acá que ya la debía. Es que allá atrás, no sé si hay manos, ¿no ha habido manos? Ok, no hay manos. Entonces me queda tiempo para 2. Hasta allá atrás hay una, mira. Una acá y otra allá, para cerrar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Basándome un poco en el nombre de la masterclass, Otros Caminos, Nuevas Historias, ahora con otros caminos, refiriéndome a nuevas políticas públicas en el IMCINE, nuevas maneras de distribuir las películas vía streaming. ¿Ustedes cómo buscan o cómo encuentran estas nuevas historias? ¿Hacia dónde se está dirigiendo la audiencia? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que más o menos buscan para que IMCINE sí lo apruebe? ¿Qué es lo que más o menos buscan para que Netflix, Prime o quien sea sí les dé un visto bueno para participar con ustedes? Más o menos, ¿ustedes qué tendencia ven? ¿Hacia dónde ven que va moviéndose el cine mexicano? Pues mira, tendencia, a mí siempre me cuesta eso porque creo que
yo en verdad pienso que es muy difícil predecir las cosas, pero lo que yo creo que es bien importante hacer es tratar de ser lo más objetivo posible con tu proyecto y pensar qué es lo que de verdad necesita, ¿no? Que suena muy obvio, pero no lo es, ¿no? Entonces hay proyectos donde uno dice, si tú piensas en un proyecto de una forma que no coincide con lo que quiere un Netflix o lo que quiere un Amazon, una plataforma, e insistes en buscar en ese camino, pues vas a sufrir porque lo más probable es que o no lo tomen o si lo tomen están viendo una película distinta a la que estás viendo tú y que eso haga que o salga mal o salga de una forma donde tú no puedas sentirte como con esta seguridad de decir yo hice lo que te tenía que hacer, ¿no? Y entonces muchas veces lo primero que uno tiene que tener claro es si esta película responde como una búsqueda autoral, pues hay que financiarla y buscando los fondos que sean fieles a esa idea, ¿no? O si es una película comercial, pues hay que buscar entonces el lugar donde te va a financiar y entender la peli, porque eso es bien importante. Ahora, para mí también eso, al final del día creo que uno es muy fácil que se confunda pensando en que basta con tener tu proyecto y creo que siempre hay que abordarlo desde el lado de que es muy competitivo, no en el sentido de competir con los demás, sino de que es una industria muy exigente, ¿no? Y que presentar, por ejemplo, una carpeta al Eficine o al Focine no es nada más como, bueno, pues ya llené los requisitos, sino que tienes que pensar que entran cientos de otras carpetas y que son cientos de otros proyectos y entre esas carpetas hay proyectos de gente, ¿no? O sea, de grandes maestras o maestros del cine, no sé, de directores muy importantes, que no significa que se los van a dar seguro, porque ellos también tienen que hacer un trabajo, pero tienes que pensar cómo le doy contundencia a lo que hago y es con disciplina, porque el propio hacer una película exige eso. O sea, como decía Nico, o sea, de que igual que no le puedes como decir al banco, ay, es que no sé qué pasó y no te puedo pagar, con el público es un poco lo mismo, el público jamás va a ver una película pensando como, ay, bueno, seguro tuvieron problemas, no sé, con los inversionistas o a lo mejor y no les alcanzó o el estudio les impuso no sé qué. El público va y se abre una película y le conmueve o no le conmueve, no le importa en absoluto lo demás, ¿no? Y creo que entonces no puedes hacerte excusas, ¿no? Y tienes que trabajar las cosas con esa disciplina y con esa seriedad. Y también creo que es importante ser serio sobre qué proyecto tienes, ¿no? Y lo que es el proyecto, no tratar de adivinar si encaja o no con un público, porque eso en mi experiencia es imposible de lograr. Pues yo nada más así para agregar, o sea, yo sí creo que tenemos que hacer mejores películas, o sea, yo sí me frustro de nuestro cine que tenemos y creo que aquí estamos en el lugar correcto para hablarlo, pero tenemos que hacer mejores películas, tenemos que, o sea, hemos tenido ya en los últimos 20 años, al menos me tocó más dinero disponible, apoyos para la distribución, hay cosas que se tienen que arreglar desde pues, la legislación y encontrar como un campo de juego mucho más equilibrado, pero sí creo que pues, tenemos que, digamos, yo desde el lado de productor, pues escoger mejor los proyectos, escoger mejores guiones, mejorar los guiones, ¿no? Quitarnos esta cosa también yo siento como, es que yo como soy un autor hago lo que quiere y ya, ¿no? Porque siento que es como la carcasa que con eso ya es arte y no responde a un mercado. Y yo no siento que esté haciendo películas como con un mercado atrás que me dice qué tengo que hacer. Yo intento hacer las mejores películas posibles, pero tenemos que sí esforzarnos en llegar a filmar y como dice Julio, ¿no? Llegar a aplicar con tu mejor proyecto, porque yo sí creo que muchas de las películas se quedan en grandes ideas mal ejecutadas o que, ¿sabes? O sea, yo de repente digo, pues es que, ¿por qué nadie les dijo? ¿Por qué no hubo un productor que le dijera que no hiciera eso? ¿Por qué quítale 20 minutos a tu película y hubiera llegado a 200 millones de personas, ¿no? O sea, bueno, es mucho, ¿no? Pero no sé, de 500,000 personas a 1,000,000 se podría haber extendido el reach, pero no, estando adentro yo me doy cuenta que no se escucha, o sea, ¿no? Porque se vuelve a veces algo como muy de ego, muy personal, de una visión y que para mí es cómo lograr hacer algo que, pues, que funcione mejor y eso sí nos corresponde a nosotros. Si queremos que las plataformas también produzcan mejores contenidos, que nuestro cine, ¿no? Como que se vea más en salas, también nosotros tenemos que voltear a ver qué estamos haciendo, cómo hacemos una película que sí no quede debiendo un centavo, ¿no? Que digan,
me sorprendieron. Sí me representa, sí me identifico, sí me reí, pero no me reí nada más porque se burlan de forma clasista, racista, tal, y, ¿sabes? Porque creo que no es difícil explorarlo, ¿no? Nada más hay que pues, sentarse a hacer el trabajo y llevarlo a sus máximas consecuencias, ¿no? Entonces, sí hay mucho que hacer, pero desde todos los distintos lados. Sí, sí, estoy de acuerdo. Gracias. Por allá atrás. Hola, muy buenas tardes. Nico, Julio, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Mi pregunta sería, ¿qué consejo le darías a los jóvenes cineastas independientes para lograr una mejor distribución? Y bueno, ahorita me llamó mucho lo que estabas mencionando, Nico, ¿cuál es el punto pues para hacer, o sea, qué tanto mantenerlo autoral y qué tanto llegar, o sea, puedes llegar a un proyecto hacia lo comercial? Pues muchas gracias. De lo que venía diciendo, yo siento que tienes que creer en lo que estás haciendo, o sea, y ver qué se está haciendo afuera y cómo conectas con un público. O sea, a mí hacer una película sea que tenga más éxito en un festival o comercialmente, pues siento que es de provocar, ¿no?, emociones, de conectar con gente y eso, y creo que pues, ¿no?, tú te das cuenta en cualquier lugar donde estés en la vida si conectas, si no, qué está pasando, qué estás sintiendo. Y a mí me mueven esas cosas para decir, pues esta película la tengo que llevar para allá, ¿no? Y yo siento que si la llevo para allá va a conectar mejor, ¿no? Y hay formas de llegar por distintos caminos, y para mí es eso, que a mí, Nico, me haga sentir algo, que a mí me sorprenda, que a mí me emocione, y pienso a lo mejor que eso puede emocionarle a más personas, pero a mí lo que me pasa como productor es que de verdad me encuentro un montón de proyectos donde todo el mundo sabe perfectamente en qué festival quieren llegar, que se las compre Neon en distribución en Estados Unidos, que aparte, ¿no? Y les preguntas, ¿pero de qué se trata? Y no te dicen, sí, la voy a filmar con tal cámara y con tal grúa y tales actores, pero nadie sabe y decirte qué se va a sentir o por qué es importante hacer esta película y por qué es novedosa. Y ahí es donde yo siento que no es una cuestión de 50% autoral, 50% comercial. O sea, estamos haciendo las películas desde los lugares equivocados. Sí, no, yo coincido. O sea, creo que para mí lo importante es entender al momento del financiamiento, ¿no? O sea, qué estás buscando de quién. Pero al mismo tiempo coincido en que es muy importante también ser serios en cómo desarrollas las cosas, porque a veces sí falta esa disciplina, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, haciendo películas, que he tenido oportunidad recientemente de hacer películas con grandes maestras y maestros, o sea, a mí me sorprende mucho la disciplina con la que trabajan, o sea, lo mucho que está ausente en las conversaciones, como cosas que de repente aquí luego pueden estar muy presentes, tal cual como dices, de que el festival de estreno y el no sé qué y el ego, ¿no? Y cuando ves a gente como Lucrecia Martello, a Pichapón, que no se manejan desde el ego, ¿no? Y que lo que hacen es afrontar las pelis con enorme seriedad en el cómo hacerlas. Eso a mí me inspira mucho, ¿no? Decir, hay que exigirse siempre más y más, ¿no? Como Leos, ¿no? O sea, cómo era de trabajada cada decisión de esa película, ¿no? O sea, de cómo cada decisión de todo lo que ves en esa película, o sea, fue un trabajo bien grande para llegar a ello. Y creo que eso al final yo soy muy creyente de que si la película se hace con esa convicción y con seriedad, va a encontrar a su espectador. Por supuesto tienes la chamba de el cómo llegas, ¿no? Pero creo que también es importante ser serio en la película que planteas, porque luego, tal cual como tú dices, hay veces que hay gente que te plantea una película que es muy reducida, minimalista, ¿no? O sea, donde no quiere abordar como ciertos códigos narrativos y su expectativa es que salga con 1000 copias, ¿no? Y con 10 millones de P&A de distribución, y dices, esa no es la realidad de tu película, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Y que tenemos como expectativas muy reales. Las expectativas a veces son muy tóxicas, ¿no? Y creo que siempre hay que regresar a la realidad de lo que vas a hacer. O sea, el cine en muchos sentidos es un oficio, ¿no? Y es qué vas a hacer, porque el cine es hacer de momento a momento, no lo que te construyes en la cabeza sobre ti, o sea, lo que tiene que ser tu proyecto, sino hazlo. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Yo creo que varios nos quedamos con ganas de más preguntas, de escuchar más. Yo les prometo que los voy a convencer el año que entra de regresar. Encantado yo. Y seguiremos platicando. Y pues nada, muchísimas gracias. Por favor, sigan yendo a las salas del festival, vean más películas y por supuesto
ahí tienen el programa para tener también la posibilidad de venir. Hay otras pláticas realmente interesantes, tanto aquí como en la sala 3, así que pues solo chequen el programa y estaremos. Julio, querido. Y una última cosa, si alguien se quedó con ganas, con una pregunta que quiere hacer y me ve por acá, que por aquí andaré en el festival, por favor, con toda la confianza, acérquense y yo feliz de responderles, porque sé que luego esto es corto, pero si hay cualquiera sin pena, por favor, o sea, de quien tenga preguntas o lo que sea y me ven purulando por ahí, acérquense, por favor, y yo feliz. Wow, no, pues increíble. Gracias a los dos. Qué generosa y hermosísima plática, de verdad, de verdad, de verdad. Yo dije privilegio como 1000 veces, ya no lo quiero volver a decir, pues que no hay otra palabra. Gracias. Muchas gracias.